Dios les bendiga, hermanos y queridos amigos que nos acompañan, también aquellos que nos acompañan por medio del canal, sean bienvenidos. Vamos a pasar al tema de esta mañana, titulado la práctica del creyente en Cristo, y quisiera hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta llegar aquí, hermanos. Las doctrinas de la salvación son importantes que la Iglesia, en primer lugar, las conozca, las viva, pero también las comparta. La Iglesia, como casa de Dios, del Dios viviente, es importante que sepa los resultados del Evangelio, porque Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, las condiciones son, para entrar al reino de los cielos, es el arrepentimiento y la fe, y posteriormente toda persona que cree de corazón es una nueva criatura, una nueva persona, ¿verdad? Bueno, de una nueva persona pasa a ser un hijo de Dios. ¿Recuerdan que lo vimos? Eso debes de saberlo, hermano. Si tú te has arrepentido verdaderamente y crees de corazón en Jesús, tú vas a ser un hijo de Dios. Pero no solo eso, sino tienes una posición. Dice la Escritura en Efesios 1 que es en los lugares celestiales con Cristo. Si tú lo recuerdas, ¿verdad? Si eres un hijo de Dios, tienes una posición arriba en los cielos con Cristo Jesús, ¿verdad? Y en esa posición en Cristo Jesús, los que permanecen en Cristo Jesús, aman a Jesús y viven obedeciendo a Jesús, obtienen las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, que el Padre le ha dado a su Hijo Jesucristo, y nunca terminan, son para siempre. Los que están en Cristo Jesús obtienen esas bendiciones también. Son escogidos antes de la fundación del mundo, son predestinados, son aceptos en el amado, son para alabanza, son para la gloria de Dios, ¿verdad? Son bendiciones espirituales. Tienen una esperanza viva, tienen una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, tienen el perdón de los pecados por la sangre de Cristo. Si tú recuerdas esas bendiciones espirituales, no terrenales, sino espirituales en los lugares celestiales. Cuando un judío fiel y obediente a la ley de Dios era bendecido terrenalmente, materialmente, cuando permanecía en la ley de Dios y guardaba sus mandamientos. Si tú lo recuerdas, ¿verdad? Bueno, ahora esa posición del creyente en Cristo debe de ir en armonía y de la mano con su práctica, con su deber, con su responsabilidad en esta tierra, como hijo de Dios. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea el que nos hable, nos ministre, nos haga entender la verdad, hermano. Pídele a Dios que te hable al corazón. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias. Queremos pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos hable, Señor. Que las palabras no caigan al suelo, Señor, sino, Padre, que de los oídos caigan al corazón de cada uno de nosotros. Estamos necesitados, porque tu misma Escritura dice que tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Saca a la luz las intenciones de nuestro corazón al estar aquí. Háblanos, Señor. Queremos oír tu voz, bendito Dios. El mundo grita voces, nuestro propio corazón y alma nos dicta una voz. Hay muchas voces alrededor, pero queremos tener oídos para tu voz en esta mañana. Y háblanos, Señor. No nos dejes de hablar, Señor. Estamos dispuestos a escucharte. Y habilítanos para poner en práctica tus mandamientos. En el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén, Señor. Amén. Pues bien, la práctica del creyente en Cristo. Recuerda, amigo, que si tú no has nacido de nuevo, no te has arrepentido, no puedes tener una fe verdadera, pero hoy es la oportunidad para que tú puedas arrepentirte y confiar en Jesús como tu Señor y Salvador. Y puedas guardar los mandamientos como a Él le agrada. Hoy es la oportunidad. Y hermano, alégrate. Si tú estás en Cristo, el día de hoy Él quiere habilitarte para poder caminar y llevar a la práctica su palabra en esta tierra. Mientras estemos aquí, porque estamos de paso, hermanos, ¿verdad? Bueno, Él quiere que nosotros seamos obedientes a lo que nos manda. ¿Cómo es nuestro Dios? Él es un Dios santo que toma de lo inmundo a un vil pecador y lo convierte en santo y lo vuelve a poner nuevamente en un mundo caído, lleno de pecado, pero lo mantiene santo. Glorioso es nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, ese Dios nos quiere enseñar a caminar así. Efesios 4, del 1 al 6, dice la palabra: yo pues, preso en el Señor. Pablo estaba en una suite de 5 estrellas. No, ¿verdad? Estaba en la cárcel. Yo preso, dice en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Recuerda, hermano, tú y yo tuvimos un llamado. Querido amigo, Dios te está llamando el día de hoy. Atiende al llamado de Dios. Porque también, ¿recuerdas que vimos que el arrepentimiento es un llamado? ¿Sí? Y tu responsabilidad es atender al llamado de Dios. Segundo, el arrepentimiento es concedido por Dios. Si tú no te has arrepentido es porque no le has pedido a Dios arrepentimiento. Tienes que pedirle a Dios arrepentimiento, humillarte a Dios para que te puedas arrepentir, porque es concedido por Él. Y también el arrepentimiento es un mandamiento. Hermano, tú has sido llamado por Dios a una vocación. Y dice la palabra, con toda humildad y mansedumbre, como te debes de dirigir, soportándonos con paciencia entre nuestras relaciones interpersonales con nuestra familia, nuestros hermanos, que a veces, verdad, que es muy difícil. Una persona que en determinado momento no la conoces y tienes un roce, una dificultad con él, bueno, pues la ignoras, pasa por alto, pero ¿qué cuando tu esposa, tu esposo, tu hermano de la iglesia, verdad? Que es difícil su carácter, no lo soportas y en determinado momento cuando lo miras, a veces sale de tu corazón o de pensamientos, situaciones contrarias. Bueno, Dios en su práctica quiere enseñarte a caminar en armonía con tus hermanos, soportarnos con paciencia los unos con los otros en amor. Y ese amor ya está en el creyente, de parte de Dios, en amor, solícitos, prontos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo es un lazo, ¿sí? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Un Dios no solamente lejano, ni inaccesible o inalcanzable, no, un Dios y Padre que puedo tener acceso y confianza con Él. Un Dios y Padre de todos los que han creído en su Hijo Jesucristo, el cual es sobre todos. Está atento Dios a sus hijos. En un mundo caído, lleno de maldad, si Él se guarda en santidad, Dios lo observa, lo mira. Es por todos, va delante de ellos, los defiende. Y en todos tienen la grande bendición de su presencia todos los días. Andar como es digno del Señor. En los capítulos anteriores de esta carta, hermanos, el apóstol Pablo habla de la posición del cristiano. El capítulo 1, 2 y 3 habla de su posición. En los últimos 3 capítulos, como lo veremos, y vamos a estar estudiando, ¿sí?
apremia a andar o caminar como es digno del Señor, como es digno del llamamiento con el cual fuiste llamado, hermano. La posición del creyente a la que la gracia nos ha elevado es allá arriba, en los lugares celestiales. Y hasta ahorita ha sido el tema que se ha dominado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo andar como es digno de mi llamamiento? ¿Sí? ¿Cómo puedo andar como es digno de mi llamamiento? Bueno, entendiendo que nuestra posición en Cristo, importante, en Cristo, armonice o vaya de la mano con nuestra práctica en la tierra. ¿Sí? No puedo decir que estoy en Cristo, que amo a Cristo, que creo en Cristo, pero si en mi práctica y en mi obediencia es contraria a lo que yo creo, no puedo, no se puede. Debe de armonizar. Muchos tienen la idea que están en Cristo, pero no son obedientes a la palabra. No hay un vínculo de paz, no quieren pertenecer a un cuerpo, no quieren pertenecer a un Señor, no quieren pertenecer a una fe, no quieren pertenecer a un bautismo, a un Dios y Padre, pero sí quieren que Dios les bendiga. Y eso es completamente equivocado cuando tienen esas ideas. La posición y la práctica deben de armonizar. Desde ahora debemos comprender que la práctica será la operación práctica de aquella posición en Cristo. Si yo estoy en Cristo, habrá un resultado. Su práctica obediente en esta tierra. Y esto se refiere a andar como es digno del Señor. O sea, cuando tú pones por obra la palabra, porque tú sabes en quién estás. Tú sabes que has permanecido en Jesús, has creído en Él, y como resultado será tu práctica obediente a los mandamientos de Dios. Es algo lógico, ¿verdad? Así puedo andar como es digno del Señor, entendiendo mi posición, pero también viviendo mi práctica, mi deber, mi responsabilidad como hijo de Dios. Comprendamos lo siguiente: cuando una persona se convierte de corazón a Cristo, Dios deja de considerarlo como un hijo de Adán. Los que están fuera de Dios o están en el mundo, ¿sí? O bien están en Cristo o bien están en Adán. ¿Sí? Los creyentes, los que han nacido de nuevo, están en Cristo. Pero los que han pecado, los que no se han arrepentido, los que no han nacido de nuevo, están en Adán, destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? De la gloria de Dios. Entonces, cuando una persona se convierte de corazón, ¿sí? Dios deja de considerarlo como un hijo condenado de Adán. Entonces lo contempla como estando en Cristo y lo acepta sobre esa base. Si tú lees el capítulo 1, versículo 6, dice la palabra que somos aceptos en el amado. Somos aceptados por Cristo cuando crees de corazón en Él. Y es importante que nosotros lo entendamos, hermano. ¿Sí? Es importantísimo, muy importante. El pecador que cree no es aceptado por lo que él es. Atención. No es aceptado por lo que él es, sino por lo que él es en Cristo. ¿Sí? Nosotros no tenemos absolutamente ninguna justicia, hermanos, sino es por la justicia de Jesús. Somos aceptados por el Padre por la justicia de Cristo. Somos posicionados delante del Padre por la posición de Cristo en los lugares celestiales. Eso es importante, hermano. Y eso nos debe de llenar de esperanza y de gozo. Porque nunca se terminará eso, hermanos. Cristo vive para siempre. ¿Sí?
Cuando está en Cristo, la persona que se ha arrepentido está delante de Dios revestido de toda la aceptabilidad de Cristo mismo, de toda su justicia, y gozará del favor y de la aceptación de Dios Padre mientras Cristo goce de ello. ¿Y cuándo? ¿Cuándo terminará? Es decir, para siempre. Aquí no estamos haciendo una tarjeta para pecar, hermanos. No vamos a decir es que vivo en el pecado, pero ahora ya Dios no me ve a mí, sino ve a Cristo. No es así. No se trata de eso. Si no fuera contrario la posición y la práctica. No puede ser así. Los que están en Cristo están justificados por Cristo, pero viven obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que tienen que hacer. La práctica del creyente es otro aspecto importante de la verdad de su posición. Es importantísimo que lo podamos entender. La práctica del creyente significa lo que él es en sí mismo. Lo que tú eres, lo que yo soy en sí mismo en esta tierra. Esa es tu práctica. ¿Sí? Cada día debemos de llevar a la práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios. Cada día. Los que están buscando su arrepentimiento, están buscando su salvación, están buscando ponerse a cuentas con Dios. Lo que Dios te habla y sácale a luz de tu corazón, tú debes de llevarlo a la práctica. Si Dios te dice que confieses tus pecados y los abandones, tú tienes que hacerlo. Si realmente quieres reconciliarte con Dios el Padre por medio de su Hijo. Nadie va a venir a arrepentirse en tu lugar. Nadie. Es tu responsabilidad. ¿Sí? Si Dios saca a la luz un pecado y te lo hace ver, bueno, confiésaselo y apártate de esa vida, de ese pecado. ¿Sí? Debe de ir en armonía. Si tú estás buscando a Dios, ahora si te has arrepentido y en determinado momento no pasas de ahí, bueno, ahora es momento de confiar. Porque la fe, la confianza es un mandamiento también. ¿Sí? No estamos para jugar como en de creer o no creer, no. Tenemos que creer. Confiar en Jesús. Bueno, la práctica del creyente significa lo que él es en sí mismo. Su posición es perfecta, pero su práctica es imperfecta. Su posición es perfecta porque está en Cristo en los lugares celestiales, pero estamos en la tierra y nuestra práctica es imperfecta. No podemos guardar los mandamientos al 100%. ¿O alguien de nosotros los ha guardado al 100%? Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero Dios en su amor y en su misericordia y en su gracia nos habilita para poder hacer lo que es agradable delante de Él. ¿Sí? Porque sabe que somos imperfectos. No podemos guardar completamente a la perfección los mandamientos de Dios. Ahora, eso no significa que seamos inhábiles. Hay un evangelio, falso evangelio, que se llama el de la inhabilidad, que se enseña o se hace de la doctrina que no se puede vivir sin pecar, que no se puede vivir sin pensamientos malos, que no se puede vivir lejos del pecado del mundo y que no se puede vivir en santidad. Bueno, pues entonces Dios si no nos pediría o no nos ayudaría, pues entonces Dios no tiene poder. ¿Para qué Cristo murió? ¿Verdad? Si tenemos una posición en Cristo y Dios nos pide una práctica y obediencia, bueno, pues es que Dios está pidiendo algo que sí se puede hacer. Y vivir en santidad sí se puede hacer con la gracia de Dios. Con su gracia. Yo creo que lo que tienen equivocado en la mente o entendido es qué es la santidad realmente. Y tiene que ver con estas dos verdades importantes, la posición y la práctica del creyente. Cuando no se entienden eso, hermanos, muchas personas viven completamente a veces condenadas. ¿Sí? Condenadas. El cristiano muchas de las veces tiene muchas dudas,
Pero en primer lugar, por eso compartimos que debes de entender tu posición. Tu posición en Cristo es perfecta, pero tu práctica es imperfecta. Pero Dios quiere llevarte a la perfección mientras estés en esta tierra. Pero tú tienes que estar dispuesto a obedecer sus mandamientos y hacer lo que es agradable delante de Él. ¿Sí? Ahora, la voluntad de Dios es que en su práctica, nuestra práctica armonice y corresponda más a nuestra posición en Cristo Jesús. No se corresponderá de manera perfecta hasta que estemos allá arriba en los cielos. Nuestros cuerpos sean glorificados como Cristo. Pero mientras estemos en la tierra, Dios nos dará la gracia nos habilitará para poder llevar a cabo lo que a Él le agrada. La santificación es llamada la práctica del creyente. La santificación. Crecimiento y creciente progreso a semejanza con Cristo Jesús. Debería proseguir de continuo mientras esté aquí en la tierra, porque la voluntad del Padre es nuestra santificación. ¿Sí? Que significa del griego hagiasmos, hacerte santo. Apartarte de algo inmundo e impuro para Dios, hacerte santo. O sea, ser un instrumento escogido para Dios, apartado para Él. Eso es la santificación. Y eso tú lo tienes que buscar día con día, santificarte, consagrarte para Dios. Si tienes un servicio dentro de la iglesia, obviamente no solamente dentro de la iglesia, ¿verdad? Sino tenemos actividades diarias toda la semana. Dentro del hogar, dentro del trabajo, dentro de la escuela, dentro de la iglesia, pues debes de consagrarte, santificarte, aún para hacer tu trabajo, aún para hacer las labores de tu hogar, aún para ir a trabajar y traer el sustento a tu familia, aún para atender tu hogar, tu esposo, tus hijos, aún para hacer tu escuela, ser responsable con las tareas. Tienes que pedirle la ayuda a Dios, la gracia. Tienes que santificarte para eso, apartarte no dejando que nada te estorbe e interrumpa tu santificación. Y eso se logra por los medios de gracia que Dios ha establecido. Una de las más importantes es la oración y la meditación de la palabra de Dios. No pueden ir separadas. Así como el respirar y el exhalar no pueden ir separados. Oiga, hermano, ¿pero qué es primero? ¿La lectura de la palabra o la oración? A ver, deja de respirar. Pues me ahogo, hermano. Bueno, pues es importante. Deja de sacar el aire. No, pues también me ahogo. Bueno, pues los dos son importantes. Para que tú puedas vivir espiritualmente, permaneciendo en Cristo, la lectura y la meditación, la oración, para que te puedas tener una práctica, una santificación de acuerdo a la voluntad del Padre y vivir practicando su palabra. 1 Tesalonicenses 4:3 dice la Escritura, pues el deseo de Dios, su pensamiento, su propósito es nuestra santificación. Que te consagres, hermano. ¿Cuándo? Cada día. ¿Sí? Todos los días. Partes un tiempo para estar con Dios. Practiques la palabra en tus diferentes actividades. Yo no sé cómo está tu comunión con Dios, hermano. Pero tú sí lo sabes. Y si Dios saca la luz ahorita de que no estás santificándote, hermano, arrepiéntete. Y comienza a hacer tus primeras obras. ¿Sí? Es importante. No sé cómo está la meditación de la palabra. No sé si realmente estudias la Escritura. Dios te habla el corazón. Si no lo has hecho y Dios lo ha sacado a la luz ahorita, arrepiéntete y haz tus primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Dice la Escritura, hermano. Son palabras de Cristo. Es nuestra responsabilidad llevar a la práctica nuestra santificación. Y dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
a la consagración, ¿sí? A la devoción, a la piedad. Bueno, la Biblia define a la santificación como la experiencia práctica en nuestra separación para Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tienes un servicio en la iglesia y durante la semana pues trabajaste, hiciste tus responsabilidades, vamos a suponer a un esposo, ¿verdad? Trabajaste durante toda la semana, ¿verdad? Arduamente proveíste para tu familia, para tus hijos, apartaste un tiempo para estar con ellos, bendecirlos, sacaste a un lugar, pero tú sabes que tienes un compromiso con Dios el día domingo, ¿verdad? Pero te das cuenta que el arduo trabajo de la semana no sé, a lo mejor te estresó, te cansó y te sientes necesitado porque, Señor, voy a ir a poner el café o abrir la puerta a los invitados, pero la verdad, Señor, me siento muy mal, me siento cansado, necesito de tu gracia, Dios, ayúdame. Te metes con Dios, te pierdes con Dios y dejas que Dios prepare tu corazón, que te dé las fuerzas, que te dé una palabra. Estás apartando para Dios, aún si caíste en alguna intransigencia, una actitud pecaminosa, se la confiesas a Dios y dices, Señor, ayúdame, Dios. Y meditas en la palabra y la palabra te limpia, te santifica y vienes renovado, vienes con una visión de servir a Dios, de alabar a Dios, de edificar a tus hermanos, vienes con una visión de servir a los demás, vienes con una visión de tener unidad con tus hermanos. ¿Sí? Te santificas para Dios, es una experiencia propia, porque sabes que tienes un compromiso con Dios. Pero venimos a veces todos aplastados, apachurrados. Obviamente, ¿verdad? Cada uno tiene sus propias razones por las cuales, ¿verdad? Hermano, a lo mejor está enfermo, tiene un problema familiar, a lo mejor se desveló porque el niño estaba enfermo, o no lo sé. Hay situaciones que se pueden comprender, pero no es la regla, son excepciones. El cristiano debe de santificarse para servir a su Dios, ¿sí? Aún para tener unidad con tu hermano, tienes que santificarte, ¿sí? Para poder compartir testimonio con tu hermano, para poder bendecir a tu hermano, para poder bendecir a las personas que vienen, hablarles de parte de Dios, animarles, escucharles. Quizá a lo mejor una persona está bien necesitada y necesita que tú la escuches, nada más. Pero venimos a veces con una contienda, una situación en la cabeza, no nos preparamos. Quizá muchos vienen nada más a mirar que ven, ¿sí? No, nuestra responsabilidad es nuestra santificación. Es una experiencia práctica en nuestra separación para con Dios. La santificación es progresiva y es experimental, ¿sí? Es el efecto de la obediencia a la palabra de Dios en la vida del creyente. Es lo que dice Colosenses 3:15 cuando dice que la palabra de Dios gobierne nuestros corazones. La palabra de Dios está gobernando tu corazón, está gobernando y dirigiendo tu mente. Entonces eres obediente a la palabra, ¿verdad? Entonces esa es la práctica del creyente. El creyente para Dios es uno de los propósitos, ¿sí?, de Dios el Padre, hacernos y llevarnos a la imagen de su Hijo. Si tú lo buscas ahí en Efesios 4:13, el propósito del Padre con la santificación es llevarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. En cuanto a su carácter, en cuanto a sus virtudes, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios. A la estatura de la plenitud de un varón perfecto, Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando comprendemos la diferencia entre la posición del creyente y el estado de su práctica, de su obediencia, esto nos hace posible entender versículos pues, que parecieran aparentemente opuestos, hermanos. Si tú has leído la Escritura, a veces pareciera que los textos se contradicen, ¿verdad? Cuando dice la Escritura, por ejemplo, en Hebreos 10:14, se nos dice que
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y dices, bueno, quizá a lo mejor si tú llegas ahí y dices, bueno, ¿soy perfecto o no soy perfecto? ¿Verdad? Y luego dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos en nuestra práctica. O sea, Cristo está pidiendo que seamos perfectos. Bueno, ¿soy perfecto o no soy perfecto? Soy perfecto y quiere que Cristo sea perfecto. ¿Cómo? O sea, bueno, cuando tú entiendes tu posición y tu práctica, bueno, aquí entiendes estos pasajes. En Cristo Jesús eres perfecto, pero estando en esta tierra eres imperfecto. Y Dios te pide, deberíamos ser perfectos como Cristo es perfecto. O sea, te está pidiendo obediencia al Señor nada más. ¿Sí? Obediencia. Para que tu posición en Cristo, en Dios Padre, armonice con tu obediencia en la tierra. Por ejemplo, otro texto, Romanos 6:2, dice la Escritura que los creyentes están muertos al pecado. ¿Verdad? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviéramos aún en él? ¿Verdad? Romanos 6:11 pareciera, ¿verdad?, que se contradice. Dice, asimismo también vosotros considerados muertos al pecado. Aquí nos está enseñando que cada día muramos al pecado, obedezcamos al pecado. Pero oiga, hermano, ya dice la palabra que estamos muertos al pecado. Sí, pero en tu práctica debes de hacer morir lo terrenal en ti cada día. Pablo dice, cada día muero. ¿Sí? Es una obediencia a Dios. El apóstol Pedro también nos dice en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9, donde nos dice que los escogidos, los hijos de Dios, son una nación santa. Ya es una nación santa. Pero inmediatamente, ¿qué resuelve esa duda en la mente? La posición en Cristo. Dios nos mira como una nación santa. Inmediatamente. Pero en la tierra, 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también, ¿qué? Vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Y dónde estamos viviendo? En la tierra, ¿verdad? En la tierra. Somos nación santa en los cielos, pero estamos viviendo en una tierra caída y Dios nos manda a vivir en santidad como a Él agrada. Bueno, cuando tú entiendes tu posición y tu práctica como hijo de Dios y creyente, bueno, entenderás estos textos. Sí, cierto, Señor. Yo tengo que obedecer tus mandamientos en esta tierra porque ya estoy yo contigo en los cielos. Espiritualmente hablando, celestialmente hablando. Ahora, Señor, dame la gracia y habilítame para poder llevar a cabo esta práctica como a ti te agrada. Ser santo como tú eres santo. Y cuando tú entiendes estas dos verdades, hermano, tú puedes caminar en paz y en libertad, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y es lo que Dios quiere, porque te va a llevar a la imagen de su Hijo estando en esta tierra. Tu responsabilidad es santificarte, llevarlo a la práctica. Esa es tu responsabilidad. ¿Sí? Tu responsabilidad, mi responsabilidad. Bueno, los primeros textos tratan de la posición del creyente y los segundos tratan con su manera de vivir, su práctica. ¿Sí? La carta del apóstol Pablo, hermanos, a los Efesios se distribuye de dos mitades, ¿verdad?, que están en paralelo con esas verdades. Si tú lees la carta, que tiene 6 capítulos, los primeros capítulos del 1 al 3 tratan nuestra posición, lo que somos en Cristo, ya lo hemos visto, pero del capítulo 4 al 6 tratan con nuestra práctica, lo que deberíamos de ser y lo que somos en nosotros mismos, ¿sí? Del 1 al 3 nuestra posición, lo que somos en Cristo, del 4 al 6 lo que deberíamos de ser en nosotros mismos. La primera mitad tiene que ver con la doctrina y la segunda mitad tiene que ver con nuestro deber, con nuestra responsabilidad. Como que el apóstol Pablo primeramente les menciona a ellos, hermanos, están en el Señor, hermanos, estamos en los lugares celestiales, hermanos, tenemos bendiciones espirituales, hermanos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, estamos en Cristo.
permanezcas ahí. Bueno, ahora, hermano, esa doctrina que tú tienes en tu corazón y la has recibido y la has creído, bueno, ahora es tu deber llevarla a la práctica, hermano. Capítulos 4, 5 y 6. Y iniciamos con el capítulo 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí? Que andemos como es digno, dice la Escritura. En nuestra práctica. ¿Sí? Si tú lees la carta, vamos a encontrar palabras frecuentes como en Cristo Jesús, en Él, nuestra posición. Pero en los últimos tres, que nuestra práctica es en el Señor. Kyrios, nuestro amo y dueño de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Y nuestro amo demanda obediencia, demanda práctica, hermanos. Es importante, ¿sí?, que obedezcamos al Señor. Y en el Señor se emplea a menudo para expresar nuestra responsabilidad y deber como creyente ante nuestro Señor Jesucristo como amo y dueño de todo lo que tenemos. Porque no solamente es nuestro Salvador, es nuestro Señor también. Es nuestro amo, nuestro dueño. Nos compró, hermanos, con sangre, no con oro ni con plata, con su sangre preciosa. ¿Verdad? Entonces, esta carta presenta al creyente en los lugares celestiales, mientras que en la segunda parte lo contempla como en la cocina, laborando arduamente, llevando a cabo lo aprendido. ¿Sí? De nada nos sirviera, hermanos, ir a la escuela o estudiar una carrera si solamente nos dan la teoría, pero no nos dan la práctica. De nada sirve, ¿verdad? Por ejemplo, cuando éramos niños y queríamos aprender a andar en bicicleta, y tu padre hubiera agarrado un tiempo y decirte, mira hijo, la bicicleta tiene 2 llantas, tiene 2 pedales, tiene un manubrio, ¿verdad? Y hay que darle con fuerza, ¿verdad? Pero pues tu papá nunca te suplió una bicicleta, nunca te agarró y te enseñó y te llevó a la práctica. Bueno, tú nunca hubieras aprendido, hermano, a andar en bicicleta, ¿verdad? Nunca lo hubieras aprendido. Aquellos que están aprendiendo belleza o corte tampoco vienen a aprender si solamente les dieran la práctica o con tan solo ver. No, tienes que llevar a la práctica lo que has aprendido, aunque a lo mejor a veces le lleves un mal corte a la persona y lo dejes a lo mejor de una manera que no, ¿verdad? Bueno, la práctica es importante en la vida del creyente, ¿sí? Efesios habla de la conducta piadosa en su posición, ¿verdad? De modo que esta carta pasa de los lugares celestiales a la iglesia local, al hogar y a la sociedad en general. Lo que hemos aprendido lo llevamos al hogar, a la iglesia y a la sociedad en general. ¿Sí? Lo vamos a estar viendo con la ayuda de Dios, hermanos. Entonces, debemos de cultivar la unidad en la iglesia. Debemos de cultivar la pureza en nuestras vidas personales. Debemos de vivir en armonía en nuestros hogares y la estabilidad en nuestro combate, nuestra firmeza en el combate contra las potestades del mal. Sí. Pero es importantísimo, hermano, los medios de gracia, la oración y la palabra. ¿Sí? Para poder estar firmes ante las acechanzas del diablo. Y esto es en nuestra práctica. ¿Sí? Dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego, dice Pablo. Pablo no estaba en una suite, no, él estaba en la cárcel, estaba preso. Y esta es la segunda vez que lo menciona, si tú lo ves ahí en esa misma carta, en el capítulo 3 menciona que él estaba preso, era preso en cadenas. Dice la Escritura que esta segunda vez, en el capítulo 4, versículo 1, se refiere a sí mismo como preso. ¿Por qué? Bueno,
esta vez estaba preso por causa del Señor, ¿verdad? Y aunque a los ojos humanos, ¿verdad? Un comentarista llamado Teodoreto dice que al mundo, a los ojos del mundo, esta cárcel se consideraba ignominia, o sea, algo vergonzoso, ¿verdad? Porque tú cuando oyes que una persona está en la cárcel, pues te hace algo vergonzoso por cualquiera que sea el motivo. Muchos están injustamente ahí, ¿verdad? Pero es algo vergonzoso, dice Teodoreto, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que lo consideraba como el más alto y más grande honor, padecer en cadenas por el nombre de su Señor Jesucristo, ¿verdad? Por el nombre de su Señor Jesucristo. Para Pablo era un honor. Y dice que él se identificaba como preso en el Señor, ¿sí? Como quien había sido encarcelado y siendo ejemplo de los creyentes, como resultado de su fidelidad y obediencia a Dios, Pablo exhorta a los creyentes a que caminen, a que anden como es digno de su vocación. ¿Quién te llamó, hermano? ¿Quién te hizo un llamado? Jesús. Ahora tienes que caminar como es digno de Él. ¿Sí? Pablo no está mandando ni dirigiendo, ¿no? Pablo sino con ternura y benignidad, llama en el lenguaje de la gracia. Hermanos, mírenme, estoy preso en el Señor. Y el gozo que tengo yo, dice Pablo, ruego, hermanos, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Denle dignidad al Evangelio, hermanos. ¿Y cómo lo hago, hermano? Llevando a la práctica lo que has aprendido. Poniendo en alto el honor del Señor. Y si es posible padecer por eso, como yo estoy preso, dice Pablo, que se haga la voluntad de Dios. ¿Verdad? Pero muchas de las veces vienen las adversidades o las pruebas o las dificultades o las situaciones contrarias y buscamos una salida fácil. Muchas de las veces iniciamos en el Señor con gozo, con alegría y estamos contentos de nuestra salvación y sí, gloria a Dios, Él produce eso en nosotros. Pero cuando comienzan los problemas y las dificultades, muchas de las veces se viene cuando restituyes. Cuando restituyes y te enfrentas a lo vergonzoso y a dar la cara. Ahí es donde comienza la persecución. Cuando tu jefe en determinado momento tienes que enfrentarlo y tienes que pararte por la verdad y quizá a lo mejor te corre, ¿verdad? A lo mejor cuando tu esposa es impía o tu esposo es impío y en determinado momento tienes que levantarte por la verdad y empiezan los problemas. Cuando en tu escuela todos tus compañeros tienen una misma mente y una misma visión mundana, impía, impura, y tú como joven, en medio de esa generación perversa y maligna, te levantas por la verdad y empiezan las burlas, empieza la persecución, empiezan a apartarse de ti, empiezan a hacerte menos. Dale dignidad a tu llamamiento. Y Dios nos concede no solamente a que creamos en Él, sino a padecer por Él. ¿Por qué? ¿Qué será de nosotros el día que nos persigan o nos metan a la cárcel por causa del Evangelio? ¿Verdad? Pablo decía, hermanos, ustedes deben dar dignidad a su vocación. Hermanos, miren, estoy preso en el Señor, pero la palabra de Dios no está presa. Deja que corran, hermanos, ustedes como antorchas encendidas, decía Pablo. La palabra andar se encuentra, a lo menos en esta carta, 7 veces. Significa caminar. Y lo que describe el andar, describe todo el estilo de vida del creyente en Cristo. Y lamentablemente,
este caminar, este andar, se le toma muy en poco. ¿Sí? A lo mejor conoces aquí a las personas y las miras aquí, puedes llegar a decir, o la persona te puede llegar a decir que es cristiana o es hermano, y tú lo miras, pero como lo conoces o vive en tu misma colonia o trabaja en tu mismo trabajo, o lo miras allá afuera, y tú lo miras que no camina, porque no anda conforme a lo que él cree. Pero viene aquí y en determinado momento tú lo miras allá afuera y dices, esa persona no practica lo que cree, ¿verdad? Bueno, se le da muy en poco a ese andar. Y Dios, si nos ha dado una posición en Cristo, debe estar en armonía con la posición en la que somos, que es la práctica, llevar a cabo lo que creemos. Ahora, ¿cómo es un andar digno de nuestro Señor? En nuestra práctica. Y estamos hablando de la práctica, hermanos. ¿Cómo es un andar digno? Bueno, un andar digno es aquel que es consecuente con la posición digna de un cristiano como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Un andar digno es aquella consecuencia con la posición digna de un cristiano como miembro del cuerpo de Cristo. En sencillas palabras, tiene una posición digna en Cristo, ahora camina como es digno de esa posición en esta tierra. ¿Verdad? Así es como debe ser, hermanos. Así es como Dios nos está pidiendo, hermanos, que caminemos. Cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los rasgos para caminar, para andar como es digno de Cristo? Bueno, una vez que el Señor nos ha dado una posición y quiere que andemos en la práctica, bueno, los rasgos de ese andar es, Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí miren lo mero bueno, hermanos. Llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos. Es fácil entenderlo, es fácil teóricamente aprenderlo, pero hermanos, llevarlo a la práctica es otra cosa, hermanos. ¿Sabes qué necesitamos? La gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano. Su espíritu, hermanos. Con toda humildad, es el parteaguas. ¿Sí? Si tú lees Isaías, dice la Escritura que el alto y sublime, el que dice, mi mano hizo todas estas cosas. El cielo es mi trono y la tierra por estrado de mis pies, pero yo miraré. Qué bendición tener los ojos de Dios puestos en nuestra cabeza. Yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El alto y sublime, el que extiende los cielos como una cortina, dice la Escritura, y que llama a las estrellas a todas por su nombre, en que entiende en sus manos el abismo, el que pone límite a los mares, el que hace temblar la tierra, ese Dios todopoderoso. Le place mirar a aquel que es pobre y humilde, que guarda su palabra. Imagínate, hermano, el grande, alto y sublime quiere habitar con aquel que es pobre y humilde. Dice la Escritura. Y la humildad es un rasgo del andar en Cristo Jesús como es digno. ¿Sí? Humildad no está refiriendo a bienes materiales ni falta de riqueza, hermano. No está refiriendo a eso. La humildad, hermanos, ¿sí? Es aquella
verdadera y genuina que provenga de la comunión del Señor. La humildad nos hace consciente de nuestra pobreza y necesidad espiritual y nos capacita para estimar a otros como superiores a nosotros mismos. ¿Sí? Como hay personas a veces tan arrogantes, soberbios, que en determinado momento muestran su arrogancia y su soberbia por lo que son, cómo hablan, cómo se conducen, ¿verdad? Pero tú le cortas esa arrogancia y esa altivez con humildad, hermano. Con humildad. Y el Espíritu se encarga de mostrarle que Él es un soberbio. ¿Sí? Y dice la Escritura que Dios resiste al soberbio y da ¿qué? Gracia a los humildes. A los humildes. Aquellos que tienen en su mente y corazón ver como superiores a otros que él mismo. O sea, para que lo podamos entender, por ejemplo, tú puedes ser un maestro en alguna profesión y alguna persona va empezando en ese oficio o va estudiando esa carrera y esa persona te dice, bueno, oye, mira, aprendí esto y esto, lo otro y así, así. Ah, ok, qué bueno, mira, me da gusto que aprendas. Tú puedes, échale ganas. ¿Sí? Esa persona está siendo humilde para con ella, está dejándose enseñar. ¿Sí? Dejándose enseñar. Ahora Pablo en Filipenses 2 dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superiores a nosotros mismos. Quiere decir que estimemos a los demás, que podamos recibir enseñanza de ellos también. Hermanos, pero a veces esto le cuesta mucho trabajo a las personas o a nosotros mismos, ser humildes, hermano. Pero este es el parteaguas de andar como es digno del Señor. Si tú quieres andar como es digno del Señor, comienza por ser humilde. Pero es que, hermano, me he esforzado y he querido ser humilde y no puedo. Hermano, es que hay su nombre. La verdad, hermano. Bueno, es que no le has pedido a Dios que te dé humildad. ¿Sí? Humildad, hermano. Y de repente te encuentras con un altivo y luego con un soberbio y luego con otra persona que te puede quizá a lo mejor enseñar y tú le pediste a Dios que te enseñara humildad, ¿verdad? Y te puedes encontrar en tu trabajo y otras cosas encontrar en la escuela, en tu hogar, ¿verdad? Y dices, bueno, Señor, yo no te pedí problemas o que me topara con hombres soberbios o altivos. Pues que no querías aprender humildad, ¿verdad? Bueno, te estoy enseñando a ser humilde. ¿Sí? Es el parteaguas para poder andar como es digno del Señor, estimar a otros como mejores a nosotros mismos. Es lo opuesto a la contienda, es lo opuesto a la vanidad, es lo opuesto a la arrogancia. Es caminar libre del egoísmo y de la soberbia, la humildad. Y eso se cultiva, hermanos. ¿Cómo? Una dependencia completamente del Señor Jesucristo. Y Él mismo lo dijo. ¿Sí? Que se aprende. Eso se aprende, hermanos. Esto lo vamos a ver. Son palabras de Jesús. El segundo aspecto para poder andar como es digno del Señor en la práctica como creyentes es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, en primer lugar, pues es un fruto del Espíritu, ¿verdad? De lo que nosotros sembramos, regamos y cosechamos un fruto. Bueno, si estamos sembrando para el Espíritu, cosecharemos mansedumbre. Dice la palabra que es la actitud que se sujeta a los tratos de Dios, a los tratos de parte de Dios, que pueden ser pruebas, sufrimientos, disciplina, ¿verdad? Pero sin rebelión. Es aquella actitud que se sujeta a Dios y responde bien a los malos tratos de los hombres sin venganza. ¿Ustedes saben quién fue el hombre más manso, hermanos? Bueno, aparte de Jesús.
Lo dice la Escritura. ¿No lo sabe? Fue Moisés, hermano. ¿Sí? Él, cuando el pueblo de Israel, hermanos, se rebelaba contra Dios, él iba a Dios, hermanos. A pesar de los tratos que le hacía el pueblo, él era un hombre manso, respondía de una manera tranquila, de una manera sobria, hermanos, de una respuesta calmada, ¿verdad? La mansedumbre, hermanos. Ahora, la mansedumbre, hermanos, también cuando te vengan pruebas, sufrimientos o el Señor te discipline, no piensas que el Señor en determinado momento ya no está contigo o no te ama, hermano. Bueno, al menos que sean por consecuencias de algún pecado que has cometido, no has confesado, hermano, ¿verdad? Pues, prepárate para las consecuencias y aún para la disciplina de Dios. Pero, por ejemplo, Dios permite algo en tu vida, una prueba, una adversidad, un sufrimiento, ¿verdad? Recuerda que Dios está formando en ti mansedumbre. Mansedumbre, hermano. ¿Sí? Porque Dios al que ama disciplina, Dios al que en determinado momento le hace partícipe de la disciplina para que participemos de su santidad, dice la Escritura. ¿Verdad? Pero debemos analizar bien, porque muchas de las veces, y casi siempre, que nos vienen pruebas y luchas y situaciones contrarias, es por causa de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, la mansedumbre es aquella que se sujeta a los tratos de parte de Dios sin rebelión, es aquella actitud que se sujeta a Dios y responde bien a los malos tratos de los hombres sin venganza. Se ve en su plenitud en la vida de aquel que dijo, que esto se aprende, hermanos, debemos de aprenderlo. Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Y fíjate, cuando tú estás aprendiendo de Cristo a ser manso y humilde de corazón, el resultado es, hallaréis descanso para vuestras almas. Dice la palabra, ¿sí o no? Dice la palabra. Aprendamos de Cristo, hermanos. ¿Sí? Aprendamos de Cristo. Pero hermano, muchas de las veces cuando una persona que te saca de tus juicios o de quicio, ¿verdad? Y a veces quisieras tú apretarle el cuello, ¿verdad? Y dices, Señor, o sea, ¿cómo puedo soportar a esta persona, Señor? Ayúdame, Dios mío. Recuerda que es una práctica, hermano. Una práctica, ¿verdad? Sin venganza, hermano. Si andamos en humildad y mansedumbre, ¿qué nos va a dar el Señor? Nos hará bienaventurados, hermanos. Mateo 5:3 dice la Escritura. Bienaventurados, del griego Macarios, que significa dichosos, felices. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí? Los aspectos de andar como es digno del Señor es humildad y mansedumbre. Esa es la práctica, hermano, que si tú lo llevas a cabo en todos los aspectos, los capítulos del 4 al 6, el apóstol Pablo parte con esto porque la práctica del creyente se llevará a cabo en el hogar, en la sociedad, y se llevará a cabo en los ataques del maligno en los lugares celestiales. Y si estos aspectos no los llevamos a cabo, hermanos, si estos aspectos no los practicamos, hermanos, ¿sí? En el hogar y en la sociedad, nuestros enemigos en los lugares celestiales, los huestes espirituales de maldad, van a ganar terreno, hermanos. Van a ganar terreno. Por eso Pablo comienza el capítulo 4 con esto. Para que nosotros practiquemos la mansedumbre y la humildad.
¿sí? Y dice, hay otro aspecto, otra virtud, otro fruto del Espíritu. Siembra para el Espíritu, hermano, y segarás vida eterna. Si siembras para la carne, cosecharás corrupción, hermano. Pero si siembras para el Espíritu, segarás vida eterna. Dios te dará la capacidad para tener paciencia, que en este caso se traduce como longanimidad. Una persona longánime. Los sufrimientos por causa de Cristo y el Evangelio, o por causa de vivir una vida justa, los sufrimientos que Dios permite en nosotros es porque está permitiendo o nos está llevando a ser personas longánimes. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, es una disposición uniforme y un espíritu de paciencia bajo una prolongada provocación o bajo el sufrimiento prolongado. ¿Sí? Significa el espíritu sereno capaz de soportar con ánimo las adversidades y provocaciones, capaz de resistir sin sufrir alteraciones ni cambios, sino seguir en el avance del Señor. Esa es la longanimidad, hermanos, la paciencia en nosotros. Macrotumbia, o upomone, del griego upomone. Upomone significa más resistir firme ante las adversidades contrarias, ¿verdad? Que no cambias. A pesar de lo que está pasando en tu hogar, en tu escuela, en la sociedad, problemas con tu esposo, problemas familiares, enfermedades y todo, Dios formó paciencia en ti y no sufriste cambio y seguiste adelante, seguiste sirviendo a Dios. A pesar de que a lo mejor por dentro, quizá a lo mejor estás herido, dañado, no sé, tienes un shock por un problema familiar, no lo sé. Dios formó paciencia, tomó ese problema, esa adversidad en tu vida para formar paciencia en tu vida. Y se amontonan los problemas y las tribulaciones y las adversidades, pero y tú dices, Señor, ¿cómo puedo salir de esto? Señor, el sufrimiento no lo soporto. Y cuando menos lo esperas, Dios te da ánimo para poder soportar por largo tiempo las adversidades. Y esa es longanimidad. Dios pone en lista tu problema, hermano, tu adversidad, tu tribulación, y toma de algo bueno de eso. ¿Qué está haciendo Dios conmigo? Está formando paciencia y longanimidad en mi vida. Está formando un carácter. Y cada día que pasa más, ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, los rasgos distintivos de el andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, en nuestra práctica es con humildad, mansedumbre, paciencia y longanimidad. ¿Sí? Pero aquí viene la que a veces no nos gusta, hermanos. ¿Sí? La que quisiéramos quitarla de aquí, borrarla de aquí del texto. Soportándonos los unos a los otros en amor. Y es aquí, hermanos, donde muchas de las veces sale a la relucir o sale a la luz lo que somos. Cuando hay conflictos, cuando hay pleitos, cuando hay inmadurez, cuando hay situaciones contrarias con nuestra familia, con nuestros hermanos, con los compañeros de trabajo, aquí a veces queremos huir porque no queremos soportar en amor. ¿Sí? Soportando quiere decir que esto se debe de hacer con amor. Tú necesitas tener el amor de Cristo para poder soportar lo que te pueda venir. Porque sabes que hay un propósito. ¿Sí? El amor, la fe te deja ver que hay un propósito. ¿Sí? No es un soportar ciego, que detrás de eso pues hay resentimiento, amargura, le deseas mal a la persona,
y infinidad de cosas. Deseos de venganza, rencor, odio. Pero este soportar viene de parte de Dios, porque es respaldado por el amor. Soportarnos los unos a los otros, Pero muchas de las veces los unos se dan cuenta que los otros no los soportan a ellos, o viceversa. ¿Sí? Y dice, ¿por qué yo sí tengo que soportar y por qué él no? ¿O por qué ella, mi hermana, sí tiene que soportar y yo no? ¿Por qué yo sí tengo que hacerlo y yo no? Perdiste la visión, hermano. Si tú estás esperando que te amen con condición, ya estás mal. O estás amando pero con una condición, hermano, ya estás mal. Ahora, aclarando, la humildad y la mansedumbre no son virtudes que te vas a dejar hacer lo que quieras. No, el ser cristiano y practicar esto no quiere decir que te vas a dejar hacer lo que tú quieras, lo que ellos quieran. No, no es así. Es tener la virtud de soportar con amor, como si Cristo como Cristo lo hizo conmigo. ¿Verdad? Como Cristo me amó y me soportó. Por eso es importante que tú conozcas a Jesús, todo lo que sufrió por ti, y lo recuerdes cada día. ¿Sí? En su práctica, los unos con los otros, debemos pasar por alto las faltas, las ofensas, los fallos de otros. ¿Sí? Tomando en cuenta y soportando también sus personalidades, capacidades y temperamentos diferentes. Somos completamente diferentes todos, hermanos. Todos. ¿Sí? Tenemos temperamentos diferentes. Y Dios nos manda que con amor soportemos las personalidades de nuestros hermanos, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, con el propósito de llevar a edificación y de resolver la situación difícil. ¿Sí? Pero hermanos, si tú empiezas a hacer acepción de personas y te empiezas a juntar con unos y con otros no, a unos invitas y a otros no, porque su carácter no te cae o porque no te llevas bien con él o porque en determinado momento te hizo algo y ahí adentro de tu corazón hay una raíz y en determinado momento no has perdonado, hermano, déjame decirte que Dios te dice que te arrepientas y perdones. De corazón, hermano. Si tú no has arreglado una situación con algún hermano y en determinado momento con alguna hermana, con una situación que tú tienes tus ideas en la mente y que te quedaste con eso y no lo has arreglado, hermano, Dios te dice que lo arregles. Porque los rasgos importantes de la práctica del creyente es humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros con amor, así como Cristo lo hizo. Y eso es una práctica, hermano. No solo aquí en la iglesia, sino allá en tu hogar también. No solo en el hogar, sino en la escuela. No solo en la escuela, sino en la sociedad. A veces es muy difícil, hermano, con personas que conocemos y tenemos relación a diario o siempre estamos teniendo un contacto interpersonal con las personas. Es difícil a veces porque me hizo esto, porque dijo esto, porque no me saludó, porque porque se puso la misma falda que la mía y que el mismo moño y que se vistió como yo y todas esas cosas, hermanos, a veces no son ni pecaminosas en sí, pero muchas de las veces por todo eso se dejan llevar. Juzgamos según las apariencias y no con justo juicio. Medimos a las personas con una vara, pero cuando tú estás en sus zapatos, tú sí te mides con otra vara. No, hermano. Dios quiere que para que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados en nuestra práctica, en humildad, mansedumbre, paciencia y soportándonos con amor los unos a los otros. A ver, hermano, vamos a arreglar esta situación. ¿Sí? A ver, amor, mira, pasó esto, esto y esto. Oye, amor, perdóname, mira, no debería hablarte así. Perdóname.
¿sí? O hijo, hija, o hermano, ¿verdad? Con paciencia los unos a los otros. Pero, hermanos, a veces esta práctica, hermanos, no la queremos hacer. ¿Por qué? No queremos en determinado momento, hermanos, pasar vergüenzas o en determinado momento, hermanos, dar la cara. Esperamos huir al problema, hermanos. El día de mañana que te venga un problema más grande, ¿qué va a hacer? Ya formaste un carácter, vas a huir del problema. Y lamentablemente no vas a llevar a cabo la práctica que Dios te está pidiendo. Si realmente, pues has entendido tu posición en Cristo, ¿verdad? Si realmente eres un hijo de Dios. Y amigo, pues si tú intentas llevar esto a cabo, amigo, pues no te has convertido a Dios, pues no lo vas a poder llevar a cabo. Vas a ser vencido de lo malo. Necesitas el poder de Cristo, su Espíritu, para poder lograrlo. Y yo te invito a que el día de hoy te entregues a Jesús. Te arrepientas, conozcas su amor, coseches para el Espíritu, siembres para el Espíritu, vivas en el andar de Jesús y pues podrás con amor soportar con paciencia, ¿verdad? Ahora, el soportar con amor no se trata de una fachada nada más, de mantener una fachada de cortesía, ¿no? Y que por dentro te esté hirviendo el corazón de resentimiento. No se trata de eso. Sino con el poder del Espíritu hacer morir lo terrenal en nosotros. Colosenses 3:3 dice, pasiones desordenadas y malos deseos. ¿Sí? Y eso se hace por el poder del Espíritu. Significa un amor que edifica, un amor que soporta, un amor que busca el bien de los demás para con aquellos que nos irritan. Esa clase de amor solo puede venir de Cristo. Esa clase de amor, sí, es un amor edificante para aquellos que nos perturban, para aquellos que nos provocan, para aquellos que nos ofenden o dejan nuestra vida en situaciones desairadas. Para poder lograr esto, en la práctica del creyente, solamente puede venir de parte de Dios. Solamente de parte de Dios. Por eso es importante que nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, entendamos nuestra posición y nuestra práctica. Y esta es la práctica a la que Dios nos está llamando. A que andemos como es digno. Dice Pablo, de Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, hermanos, que he soportado, estoy preso en cadenas. Os ruego, hermanos, caminen como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, dice Pablo, Dios te ha hecho un llamado, hermano, digno. Y te da las herramientas, te da los aspectos con los cuales tienes que caminar. Hermano, con toda humildad camina. Hermano, esa humildad aplícale mansedumbre. Hermano, y cuando camina la humildad y la mansedumbre de la mano, hermano, te van a venir situaciones contrarias y te van a venir adversidades, situaciones contrarias, hermano, pero sopórtalas con paciencia, con amor del Señor. ¿Sí? Porque así le damos dignidad a nuestro llamado. Así le damos dignidad, hermano. Nuestra posición es una, nuestra práctica es otra, hermanos. Son dos verdades muy importantes, de las cuales Dios quiere que nosotros andemos en ellas. ¿Estamos? Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios.